Bueno, estamos en esta noche avanzando con el estudio de Segunda a los Corintios y estamos ahora viendo el capítulo número 4. Y bueno, a lo largo de esta carta, de estos primeros 3 capítulos, hemos podido ver el sentir de Pablo en torno a algunas cosas que le preocupaban y también ahora empieza a desafiar a la audiencia en Corinto acerca de la importancia de vivir por fe. Todo mundo se mueve por fe, todo mundo manifiesta estar acorde en algo, pero no todo mundo realmente cuando tiene que vivir esta fe, pues podemos decir que lo vive, ¿no? Un corazón realmente arrepentido, un corazón transformado, podemos ver que decía alguien por ahí, no recuerdo quién, que incluso aunque usted pueda o trate de ocultar que es creyente, cualquiera lo va a notar. Así sea un rasgo mínimo, y dice que, decía esta persona, no recuerdo, les digo quién, pero que si tuviéramos que ser detenidos por la fe, sin decir que somos cristianos, ¿cuántos realmente serían detenidos y cuántos pasarían diciendo como, no, tú no eres creyente? Porque de alguna forma cuando hay esta transformación, cuando hay este cambio, pues obviamente se genera lo siguiente, que es viviendo por la fe. Y esta fe es algo que es una realidad, es algo que se transforma en una convicción en la vida de todos los creyentes. Para nosotros no necesitamos de nuevas evidencias. Nosotros que hemos creído por fe, hay una comparación, ¿no? Tomás dice, si no pusiere mi mano en su costado o mi mano en donde fue perforado, si no lo hago, entonces no creeré. Y el Señor dice, bueno, bienaventurados los que no vieron, pero que han creído. Y ahí dentro de ese grupo estamos nosotros. Entonces, esta fe es bien práctica, esta fe es necesaria. No es la misma fe que se necesita para la salvación, o lo que se llama fe salvífica. Esta fe salvífica es la que nos lleva a esta relación, y esta fe es la que genera el cambio en el creyente. Una vez que una persona ha depositado su fe en Cristo, una vez que una persona ha creído en Cristo, ahora toca practicar esta fe. Y es donde en ocasiones decimos, bueno, una de las frases que podemos repetir, ¿no? Señor, dame más fe. Y es una mala oración, porque usted y yo ya no necesitamos más fe, ya tenemos la necesaria para la salvación. Ahora lo que nosotros necesitamos es, Señor, dame sabiduría para practicar esta fe. Y ahí se viene, por ejemplo, y usted se preguntará, pero ¿cómo estás diciendo que yo le tengo que pedir al Señor que me dé sabiduría para practicar la fe? ¿Sí? Cuando hay un problema económico. Ya tiene usted sabe que el Señor, y ha visto que el Señor obra, ¿no? Pero ahora tiene que desarrollar esa fe. En una enfermedad, usted sabe que el Señor obra y ha hecho milagros, pero ahora a usted y a mí nos toca vivir eso y creer que Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Ese le toca al Señor. Es un trabajo, vamos a llamarlo así, es un trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos lo que nos corresponde. Si es estudio médico, usted va al médico, toma su tratamiento, sigue ciertas indicaciones, y cuando se termina lo que usted humanamente puede hacer, ahí es donde empieza lo que se llama fe. Señor, el doctor dijo que me tomara esto, me lo estoy tomando. Me dijo que estas pastillas las estoy tomando. Me dijeron que guarde esto, que no haga aquí, que no haga acá. Todo lo he cumplido. Pero ¿sabes ahora qué me toca? Creer que tú lo vas a hacer, porque esa es mi práctica. Pero muchas veces, y de hecho no muchas veces, corrijo, en algunas ocasiones se nos ha considerado que los creyentes somos muy dejados, porque todo lo vivimos por fe. Y eso es un error, porque esta fe tiene que ser práctica. El cristianismo es un cristianismo práctico. Yo hago lo que humanamente me corresponde y después me toca esperar lo que Dios va a hacer. Ese es un trabajo, ese es un buen creyente. Si yo tuviera un problema económico y usted me dice, pero ve a repartir currículums, hermano, estoy orando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Decir, bueno, yo creo que el Señor no te va a mandar un WhatsApp, el Señor no te va a mandar un correo electrónico, el Señor no me va a dar el mensaje que te venga. Ya te contrataron en la empresa y solamente orando. Esto no funciona así. Por eso que algunas veces dice que el creyente es hasta flojo,
porque todo lo descansa en la oración. Y es un trabajo práctico, por eso decía, el vivir por fe es, si usted ya fue a repartir currículum, si ya fue a tocar puertas, si ya hizo todo lo que humanamente le corresponde, ahora viene lo importante y lo a veces lento, vivir por fe. Entonces, y parte de lo que estamos viendo acá, Pablo va a desafiar a los corintios y decir, sí, yo sé que ustedes tienen fe, ustedes han creído en Cristo, pero ahora les toca a ustedes vivir esta fe. Y es un proceso diferente porque no, algunas veces, vuelvo a corregir, no necesariamente nos gusta. Vivimos en una época de lo rápido. Estamos orando y queremos que ya Dios nos esté respondiendo, o incluso antes de orar ya estamos pensando cómo Dios nos va a responder, y Dios no trabaja con el cronos o el tiempo como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos un día de 24 horas y tenemos una semana de 7 días y un año de 365 días. Dios no está limitado al tiempo. Por eso que a veces da la impresión de que Él trabaja más lento. Él no trabaja más lento. Todas las peticiones, todo lo que nosotros necesitemos va a llegar en el momento de Dios. Usted y yo podemos retrasar lo que estemos pidiendo, sea lo que sea, por ayudarle a Dios y adelantarnos a lo que Él tiene. Lo único que estamos haciendo es retrasando la voluntad de Dios. Me dice, mira, si hubiera sido más paciente, ya tenía una fecha, pero como tú me estás tratando de ayudar y más que ayudar me estás entorpeciendo, va a llegar, pero ya en un tiempo después, pero va a llegar. Entonces, esto es lo complicado, donde armonizamos la teoría con esto que llamamos práctica, y cuesta, pero es parte de lo que vamos a ver, cómo los corintios lo estaban haciendo. Mire, capítulo 4, versículo 1 al 6. Viene hablando o haciendo un nexo con lo que viene hablando anteriormente en el capítulo 3. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Una de las cosas que Pablo expresa aquí, los corintios empiezan a desafiar a Pablo y empiezan a afectar a Pablo o a atacar a Pablo, diciendo que ellos estaban haciendo cosas ocultas y que ellos en verdad no estaban viviendo y se estaban comportando como unos creyentes. Por eso que Pablo les dice, ustedes están conscientes que nosotros vivimos vidas rectas, porque nosotros no nos presentamos como un ejemplo sin antes vivir esto que estamos predicando. Y los corintios, una de las luchas que Pablo tenía es demostrar que realmente era honesto. Mire Gálatas capítulo 6 versículo 9. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Y Pablo desafía a la iglesia en Galacia de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo le dice, una de las responsabilidades como creyentes, Gálatas, es actuar correctamente, porque en el momento que Dios decida, vamos a reflejar o vamos a recibir lo que tanto hemos trabajado. Mire Juan capítulo 16, versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando de la obra del Espíritu Santo. Pero regresemos a 2 Corintios capítulo 4 y veamos el versículo 3. Y ahora mire Pablo cómo empieza a mostrar esta convicción que tenía en cuanto a su fe. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, no ha sido manifestado, entre los que se pierden está encubierto. Es probablemente, y que sabemos, se está refiriendo a los judíos. Sí, estaba en 2 Corintios capítulo 4 y vamos ahora a leer el versículo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. En los cuales, dice entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que hay alguien que en este momento está gobernando. 2 Corintios capítulo 11 también nos habla de esto, y sabemos
que quien realiza toda esta función es el enemigo, y por eso que Pablo lo presenta como el Dios de este siglo. No tiene que ver la palabra si Dios está en minúscula o Dios está en mayúscula. El contexto nos va a ejemplificar que está hablando de alguien que se hace pasar por un Dios y que tiene cierta autoridad. ¿Por qué no puede confiarse de si está en mayúscula o en minúscula? Porque hay manuscritos antiguos que está todo en mayúsculas y no es una evidencia. Y lo mismo, no se fíe siempre si está en mayúscula o en minúscula. Lea el contexto. No siempre es algo fiable el poner énfasis en cómo está escrito. Pero aquí nos dice, el cual, vamos a llamarlo así, el mini Dios o alguien que se hace pasar por Dios, que gobierna en este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, como también de los judíos. ¿Para qué? Para que esta luz, este evangelio, no se les manifieste, no se presente y ellos no puedan llegar a esta salvación. Mire versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Cuál es la evidencia, cuál es la diferencia o cuál es una característica entre un predicador que tiene como meta proclamar y exaltar a Cristo y un predicador que tiene como meta alabar y exaltarse Él? ¿Qué mensaje está dando? Véanme a mí, escúchenme a mí, síganme a mí. Dios me habló, Dios me reveló, yo soy un apóstol, tú eres un falso profeta y tú eres un mentiroso, porque el púlpito y el mensaje tiene que radicar en quién es Cristo y cómo se glorifica a Cristo. ¿Cómo usted saliendo de aquí dice, si te amaba hasta antes de entrar así, al escuchar que el énfasis eres tú, ahora te amo así? Cuando el púlpito es utilizado para glorificar al predicador, eso no es una predicación cristiana. El púlpito tiene que como meta principal, y los que predicamos, es exponer y que usted se acerque y conozca más de este Dios que dio la vida por nosotros, de este Dios que nos salvó a nosotros y de este Dios que es glorificado por nosotros. Ese es el énfasis, y Pablo aquí lo expresa. Mira, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, Pablo no hablaba de sus viajes. Yo he predicado de los viajes de Pablo, pero haciendo el énfasis de cómo Dios lo guió para hacer cierta labor. Y parte de los desafíos del púlpito, y usted quizá cada día lo va a ver más, va a llegar un punto que el púlpito se va a transformar, y se está transformando tristemente, en un mensaje motivacional. En un mensaje donde usted es un hijo de Dios y por fe y proclame y aleluya y bla bla, y usted sale eufórico de aquí pensando que va a conquistar al mundo. Pero al salir de esta puerta, usted regresa a su realidad. ¿Y cómo me sirvió eso con mi problema económico? ¿Y qué me sirvió estar tan eufórico acá sabiendo que sigo teniendo la misma enfermedad? Sigo teniendo el mismo problema matrimonial, sigo teniendo los mismos problemas con mis hijos. ¿Cómo me va a servir? Y dicen que el púlpito algunas veces se transforma en una dosis cristiana, donde cada que usted viene aquí, yo tengo que estar tan motivado, tan atento, de darle tanta motivación o de un mensaje tan perfecto para que usted se vaya con la dosis que necesita. El púlpito no es para eso. Dios es soberano, claro, tiene al Espíritu Santo. Lo que yo tengo que hacer es apegarme al texto y dejar que lo demás sea la obra del Espíritu Santo. Leíamos Juan 16:8, dice, cuando Él venga, Él los convencerá, Él va a hacer el cambio. El predicador ocupa probablemente el 10% y el 90% el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ello, porque usted no depende de mí, usted depende de la obra y de la fidelidad que yo tenga al texto. Y si hay alguien que glorificarse, es el Señor, no yo. Mire, con respecto a esto lo vimos la semana pasada, pero recordemos, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó o se estancó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy,
Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Vean cómo Pablo en capítulo anterior, capítulo 3, habla de este velo que es puesto al judío. Pero en el capítulo 4 dice, tanto el judío, que el Dios les pone este velo, el Dios de este siglo lo pone para el incrédulo. Es de tal forma que ambos se encuentran completamente limitados en cuanto al entendimiento, o dice Pablo acá, para que la luz del evangelio no les resplandezca. Por eso que la labor de nosotros es de pasarlos de las tinieblas a la luz, de ser enemigos a ser amigos, de ser abortivos o desechados a ser hijos de Dios, y pasarlos de la familia del diablo a la familia de Dios. Ese es el propósito de nosotros. Y Pablo lo explica así. Mire versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, y gloria a Dios por ello. ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo? ¿Porque alguien le puso la mano? ¿Porque alguien le dijo en el nombre de Cristo recibe? No, le presentaron que usted era pecador, las consecuencias del pecado, la necesidad de Cristo, la importancia de la gracia y la fe, y la necesidad de creerlo. A grandes rasgos, ¿me entiende? Cuando uno entiende eso, dice sí. No por obras, no es por mi capacidad, no es porque yo lo merezca, es por la gracia del Señor que pone en mí eso. Y entonces usted entiende y dice, claro, gracias a Dios que resplandeció, y gracias a Dios que ahora habita en mi corazón, en la persona del Espíritu Santo, porque lo dejó como un complemento. Dice, yo me voy, pero dejaré a alguien que viva en ustedes, y ese es el Espíritu Santo. Y dice, Él los guiará toda la verdad, y Él les enseñará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo que el mensaje de Dios ha establecido. Pero avancemos un poco y llegamos al versículo 7. Mire, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, o en algo que era vamos a explicarlo así. Probablemente lo que Pablo está diciendo, hay varias interpretaciones según a quien lea, pero vamos a verlo así. Dice, mira, este mensaje lo tenemos en algo de uso común, y por eso usa el barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque si a usted le dan algo en un empaque o en un recipiente muy valioso, el recipiente va a ser lo importante y no el contenido del mismo. Pero si se presenta en un contenido o en un envase común, el mensaje es el que va a generar el impacto, porque el mensaje es el que transforma. Y por eso lo dice así Pablo. Mira el versículo 8, que estamos atribulados en todo, es decir, problemas de toda índole. Pero mire qué dice, mas no angustiados, en apuros, ¿y qué dice? Mas no desesperados. Leo el 9, perseguidos, y mire qué importante, mas no desamparados, derribados, ¿y qué dice? Pero no destruidos. Si hay alguien que sufrió y que probablemente, no digo que otros misioneros no han sufrido, porque hay muchos que han sufrido y están sufriendo, pero aquí vemos que el apóstol Pablo experimentó todo tipo de cosas por un gran pecado que para algunos lo era así. ¿Cuál era el gran daño, o más bien no el daño, la gran causa de todo esto? Predicar a Cristo. Si se culpaba a Pablo a decir, es que enseña cosas diferentes. Claro, porque no enseñaba a guardar la ley, enseñaba a vivir la fe a través de Cristo. Y Pablo entonces dice, bueno, experimentamos todo esto, pero mire, ¿cuál es el mensaje que Pablo da? El Señor es fiel. Mire, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. Pero en una casa grande, y aquí viene la ilustración de que lo que les decía, mira que va a ser más práctico. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos comunes, esa es la palabra. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ahora entiende por qué Pablo dice el mensaje, el contenido es el valioso, no el instrumento o el recipiente mismo. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 28. Juan no tiene 15 ni 18. Así 18 sí. Sí, pensé que decía 28. Y ahora sí. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, mire, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y lo sabemos, ¿no? Si fuerais del mundo o gente común, el mundo amaría lo suyo. Y eso significa a ustedes o a mí también. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo que dice, os aborrece. Por eso que no espere que vamos a tener una recompensa humana, no espere que vamos a tener un reconocimiento público, porque el mundo no está interesado en nosotros. Pero si usted está esperando alguna retribución del mundo, usted está peor, porque no es lo normal. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, ¿qué dice el Señor? También a vosotros os perseguirán. Y si no, le hago una pregunta. ¿Usted ha sufrido ataques de su propia familia en la fe? Digo, en su propia familia secular. ¿De dónde han venido los ataques más fuertes? ¿De personas que no lo conocen o de su propia familia? Creo que ahí está la respuesta. ¿Quiénes son los que más le atacan? ¿Y cómo tú antes? ¿Y cómo tú esto? ¿Y cómo tú lo otro? Y dice, yo una vez le dije a alguien, quien sea, y qué bueno que tú no vivías en mi corazón, porque te faltarían más cosas para decirme, pero ya con todo lo que me dijiste, creo que estabas muy pendiente de mí. Pero los ataques más duros que vamos a experimentar es de gente que te conoce. El incrédulo, o una persona que no es ni tu conocido, ¿qué te va a poder echar en cara pues si no te conoce? Pero es parte el Señor está diciendo, esto es normal. Mire, sigamos con el texto. También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y claro, comentarios, chistes, bromas, insultos. Ah, mira el cristianito. Ah, mira el otro. Mira aquí, allá. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Guarde silencio. Porque es gente que no conoce al Señor. Es gente que está como en algún momento usted y yo nos encontramos alejados de la ciudadanía de Dios. Más que echarles en cara los insultos, las agresiones que les pueda hacer, usted piense algo. Si no escucha un testimonio o unas palabras correctas de mi parte, yo lo voy a acercar más rápido al infierno. Y va a costar, les va a costar. Va a sufrir, le va a sufrir. Pero piense, Dios no nos ha mandado a defendernos, Dios nos ha mandado a soportar. Dice Pablo, perseguidos, angustiados, esto y lo otro. Y uno dice, pues si apóstol Pablo, que era un instrumento de Dios, pasó todo esto, pues, ¿por qué yo tengo que defenderme? No nos toca defender. No estoy diciendo que es fácil. No estoy diciendo que si usted lo hace es inmaduro. Estoy diciendo que usted tiene que soportar hasta donde más pueda. Y si no es así, aléjese un momento, como decía, y cuéntasela con más confianza. En este caso, cuéntasela a Dios. Pero no es fácil. La vida cristiana es complicada. Porque dice que hay insultos, hay menosprecios, y la gente sabe cómo actuar o sabe qué decir para causarnos este sufrimiento. Son especialistas. Pero recuerde, ¿cómo era usted antes de ser creyente? Ah, yo no era tan malo. Explíquele eso al Señor. Bueno, sí era malo, Señor, pero no tanto. Pero seguía sin Cristo. No había diferencia entre lo que te dicen ahora y la conducta que teníamos sin Cristo. Somos y somos igual. Mire Gálatas 6:17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante, dice Pablo, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No está hablando, por si acaso lo ha escuchado, yo una vez escuché una barbaridad, decía alguien
que no tenía conocimiento de Biblia, Pablo estaba tatuado. No, Pablo, si escuchamos hace el domingo, 2 domingos atrás, el testimonio, él había sido golpeado, había sido casi muerto, fue apedreado, y claro, está mostrando, dicen la iglesia primitiva o la iglesia tradicional, la iglesia como tal, que Pablo, como había sido golpeado y había sido tan lastimado, que causaba pavor. Que Pablo, la presencia, decía, no quiero escuchar, pero empezaba a hablar y causaba un acercamiento. Pero físicamente, de tantos golpes y todo lo que sufrió, su rostro no era un rostro agradable. ¿Por qué? Porque había sido, y por eso dice, tengo las marcas del Señor, es decir, he sido golpeado por seguir al Señor. De nuevo, no es que está manifestando que estaba tatuado. Pero regresemos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 10. Y aquí también Pablo habla también un poco más de esto. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, tenía una carga, él había experimentado cosas y es por eso que esto lo lleva a manifestar estas palabras. Mire 2 Corintios capítulo 4, ahora versículo 11. Dice Pablo, mire, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Es decir, sabemos que es parte de lo que tenemos que enfrentar. Ahora, yo no digo que no haya hermanos, no haya misioneros o personas que estén sirviendo que lo enfrenten, pero en esa época él estuvo más enfrentado porque él por la pura fe era perseguido y era de alguna forma puesto en la cárcel por predicar un mensaje que alteraba el orden judío y en la mente también alteraba el orden romano, que era el imperio que estaba gobernando. Y él, por la fe, experimentó todo este tipo de problemas. Mire versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La muerte por el hecho de experimentarla, la vida por el hecho de tener a Jesús. Dice, de tal forma que estoy expuesto en ambos. Mire Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dice, bueno, en este momento estoy feliz de estar acá, pero también tengo esta carga y tengo este sufrimiento. Mire 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Sino con buenas obras, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Ahora sí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice, para que entendamos mejor el contexto, mire versículo 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo manifiesta, por causa de la fe, por causa de mi convicción en Cristo, por causa de mi relación, sufro incluso la cárcel. ¿Cuál es el mal que he hecho? Predicar a Cristo. ¿De qué se me acusa? De cambiar a los judíos y también de alterar el orden romano. Pero en realidad yo estoy hablando de un mensaje que transforma. Para su época fue un mensaje desafiante. Para su época fue un mensaje que no fue bien recibido por la mayoría. Por eso que a Pablo es llevado a la cárcel, Pablo es enfrentado y Pablo fue muchas veces desechado, tanto por los judíos como por los romanos. Pero avanzamos al capítulo 4 igual, pero no ahora en el versículo 13. Y aquí el pero, recuerde que la gramática, los que saben español, los que dominan más la gramática en español, yo no, pero ustedes sí, probablemente sí, hace un contraste. El pero realza algo de lo que viene hablando. El contraste como tal dice así. Pero, versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, mire qué hermoso dice Pablo, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos. Pero una de las cosas que Pablo enfatiza, dice, a través de este espíritu que todos tenemos, a través de esto que me impactó, fue que creí, y a través de esta fe, esta creí es la misma palabra que podríamos usar como fe, o esto que genera el cambio. Dice entonces también, ¿qué ocurre? Por eso expuse el mensaje. Cuando todos los creyentes que hemos entendido el mensaje, todos los creyentes que hemos sido transformados, todos los creyentes que hemos visto el cambio y lo maravilloso de este mensaje, dice, no podemos cesar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos vivido. Mire, la gente, hablando ya sea familiares, amigos o quien lo conozca, puede dudar de lo que usted y yo digamos. Lo puede dudar y lo dudan, pero no pueden negar lo que experimentamos. Eso no lo pueden negar. Dice, sí, yo sé que no crees mis palabras, está bien, y no te puedo convencer. Yo no puedo convencer a nadie. Si a veces ni me convenzo a mí mismo de hacer tal o cual cosa, menos te va a poder convencer. Y sí, no te puedo convencer. Y no puedo negar que tú dudes de lo que yo hablo. Puede ser. Pero una cosa estoy convencido. Tú no puedes negar lo que estoy viviendo. Y si esto es una farsa, y si esto es mentira, déjame disfrutar de esta farsa y de esta mentira, porque lo estoy disfrutando. Pero la gente no es... A la gente le cuesta ver a alguien feliz. Si usted siguiera sufriendo, si usted siguiera su estilo de vida anterior, a ellos no les preocupa, porque usted está anterior. Pero ahora verlo comprometido, viniendo los domingos, haciendo algún ministerio, leyendo la palabra, orando y más comprometido, la pregunta es, ¿por qué les molesta si no les quitamos, no les hacemos ningún mal? Pero es el propio celo de la persona. Mire Romanos 1, 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Y Pablo lo expresa así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Pablo lo sabía. Si hay algo que me ha impactado y si algo proclamo, es porque lo he visto maravilloso. Y solamente dice Pablo, igual en la primera carta, dice, para los demás todo esto es una locura. Mira qué fanáticos, mira qué religiosos, reunirse un miércoles para escuchar un mensaje, eso sí es fanatismo. Reunirse un domingo para cantar, para estar en la escuela dominical que les enseñan Biblia, y para hacer esto, y para hacer el otro, y más encima hacen ministerios, y más encima todo le agradecen a Dios, y no obstante, todo dice que depende de Dios. ¡Qué fanáticos! Sí, pero si no le hacemos a nadie, ¿por qué la objeción? ¿Por qué el rechazo? Porque la gente no disfruta ver a alguien feliz. Y si usted le dice, ¿eres un fanático? Si fuera fanático ganaría 10,000 almas, yo creo que en todo el año. Que me gustaría ser fanático para ganar y convencerte a ti de que necesitas creer en Cristo, pero no. Yo soy tampoco religioso. Soy y tengo una relación con Dios. Y es una relación tan linda que, ¿sabes qué? Me gustaría que pudieras conocerla. No estoy interesado en esas cosas. Bueno, que igual Dios te siga amando y Dios le gustaría que tú lo puedas conocer. No trate de debatir, no trate de luchar, no se enfrenta a las personas, y menos, y yo sé que una de las cosas más complicadas, una vez más, es cuando nos toca con la familia. Pero piense, no son creyentes, necesitan a Cristo. Si hago algo indebido, nunca más se van a acercar y me va a pesar. Y lo mejor es, dice, aprendamos del Señor Jesús, que dice que como cordero fue llevado al matadero, y dice que enmudeció. Y él era santo, justo y perfecto, usted y yo no. Pero si vimos ese ejemplo, va a costar, sí, pero hay que practicarlo. Mire Salmo 116, versículo 10. Salmo 116, 10.
dice la palabra así. Creí, mire la misma palabra, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ahora recuerde, mire, Pablo está citando un salmo. Pablo, cuando lo habla, lo presenta en el versículo 13, está manifestando este salmo. Y interesantemente, mire, regresemos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, ¿qué dice la palabra? Sabiendo o teniendo entendimiento que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará y mire, gloria a Dios, con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde, ¿para qué? Para gloria de Dios. Pablo desafía, Pablo da un golpazo, si lo quiere ver así, en el concepto corintio, diciéndoles, si ustedes realmente entienden y ustedes han sido transformados, ustedes van a dar fe de que yo no hablo al aire, yo hablo con un fundamento, porque todos hemos sido transformados por este mismo poder, y así como Cristo, dice, aquel que lo resucitó, también nos va a resucitar a nosotros. Y empieza a exponer este mensaje de fe y empieza a desafiarlos. ¿De verdad creíste en este mensaje? Si este mensaje te impactó, entonces vas a probarlo. Si este mensaje no te impactó, entonces no va a generar un cambio. Y como tal, va a generar sí un rechazo. Mira, Primera de Tesalonicenses 4:16. Hablando de esta transformación o de esta esperanza que tenemos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Para nosotros esto es una convicción. Para nosotros que hemos experimentado esta misericordia, este poder transformador, esta gracia inmerecida, dice, bueno, ¿cómo no amar a alguien que sin necesidad, porque yo no lo merecía, vino a morir en la cruz del Calvario para otorgarme perdón de pecados y vida eterna? ¿Cómo no amar a alguien que no merecía la cruz, sino que yo tenía que ocupar ese lugar, pero me dijo no, porque tú no satisfaces la ira del Padre, y por amor a ti y en obediencia al Padre, yo voy a ser el que va a cumplirlo? ¿Cómo no rendir la vida a alguien que sabemos que constantemente su anhelo máximo es que nosotros estemos bien? ¿Cómo no rendir la vida a alguien que vino, se despojó de esta deidad o limitó, vamos a decirlo mejor, limitó este poder absoluto para vivir en medio nuestro? Dejar la gloria, dejar la santidad y venir y tomar un cuerpo humano fue una gran humillación. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Pero avancemos en el texto. Mire versículo 16, segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 16. Como consecuencia o resumen, dice Pablo, no desmayamos, es decir, no caemos, no nos debilitamos, no nos avergonzamos, si lo quiere ver así. Antes, aunque nuestro hombre exterior, lo físico, se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué dice? Se renueva de día en día. Y claro, es cosa de verse al espejo. Bueno, usted lo puede hacer, yo no. Me salió una cana, me salió otra. Y yo digo, me salió otra arruga, pero ya cana ni una. Pero uno se ve al espejo y dice, claro, ve una foto de hace 20, 30 años, dice, oye, pues no, si no era feo, tampoco era mal parecido. Pero me veo ahora y sí ha habido cambios radicales. Y Pablo lo expresa así: el cuerpo físico o el lado humano se desgasta, véalo así. Antes podríamos ejecutar cosas que no nos llevaba complicación y que podríamos hacerlo naturalmente. Pero ahora, y muchos van a entender, ay, me levanto y parece que me apalearon y solo dormí y ya me amanecí cansado. Y eso se llama vejez, yo creo que todos lo entendemos. Acá es el más joven Emilio, bueno, años más después lo va a entender, por ahora
¿Qué será eso? Bueno, algún día lo sabrás. Pero hay un cambio, hay una transformación. Mire versículo 17. Porque estos pequeños problemas momentáneos, es decir, que tienen un corto tiempo, producen en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. Mire cómo Pablo, después de sufrir, experimentar tantas tragedias, experimentar tanta humillación, ¿cómo lo presenta? Dice, esto pasajero, este pequeño problemita pasajero, ¿sabe qué produce? Un excelente peso o una gran abundancia o una gran esperanza en Dios. Mire 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 que habla un poco más allá. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar. 3 veces he sido, ese ya está, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y Pablo dice, todo eso lo he sufrido, pero todo esto es momentáneo y no es tan importante en relación a lo que me espera, en relación a lo que Dios ha prometido. Mire Efesios capítulo 4, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pablo desafía a su audiencia en Éfeso y les dice, transfórmense, renuévense de este nuevo hombre, considerando este nuevo hombre transformado, este nuevo hombre creado o diseñado por Dios mismo y no aquel hombre que estaba condenado por causa del pecado de Adán. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y Pablo dice así, y revestido del nuevo, también ha hablado de este nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo creó, les explicaba lo mismo, se va renovando hasta el conocimiento completo o absoluto. Si hay algo que ha transformado, si hay algo que ha generado un cambio, es el conocimiento de Cristo. Por eso que parte, ahora lo relaciona a los ministerios, todos los ministerios tienen como meta ser el nexo o el instrumento para pregonar el mensaje. Y el día que un ministerio, sea cual sea, no tenga como meta predicar el mensaje y la necesidad de creer en Cristo, yo creo que está el ministerio de más. Pero hasta el momento todos hemos entendido que es una oportunidad para proclamar el mensaje de Dios. Y todos lo hacemos así. Mire Romanos 8:17, hablando el capítulo 8 tiene el énfasis primordial de hablar del Espíritu Santo. Y todo el capítulo presenta la importancia o el porqué del Espíritu Santo. Pero mire qué dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que, mire, pone una pauta, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no padecemos juntamente con Él, si es que no experimentamos este sufrimiento como lo experimentó Cristo, probablemente entonces podríamos llegar a una conclusión. La persona no creyente, y quizá usted está conversado, desde que me convertí a Cristo no he tenido ni un problema. Pues quién sabe a cuál Cristo te convertiste, porque el Cristo bíblico hay luchas constantes, hay desafíos a cada rato. Pero mire segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, y estamos terminando. Y Pablo termina este capítulo desafiándonos, y si nos tenemos que ir con algo, váyase con este versículo, mire. No mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, lo terrenal. No pongas tu atención en eso. Hay una hermana judía que vivió en el holocausto y experimentó todas esas tragedias que se vivieron allí. Ella se llama Corrie ten Boom.
Y Corrie ten Boom decía lo siguiente, estando en los campos de concentración: mira a tu alrededor y te decepcionarás. Mira a la gente y te frustrarás. Mira a Cristo y descansarás. Y a veces, hermanos, esta leve tribulación, lo que esté usted experimentando, Dios conoce su sufrimiento. Esta leve tribulación, Dios te dice, no es tan grave, yo entiendo que te está costando. Es entendible que tú estés padeciendo, pero ¿sabes qué? Cuán grande la lucha, todos sabemos la segunda parte, mayor es su gracia. Cuando tú te encuentres en más sufrimiento, cuando tú estés más abatido, cuando tú estés a punto de decir, ya no puedo más, ya has mostrado tu vulnerabilidad, ya has mostrado, abierto tu corazón, y dice, ahora me toca a mí reforzarte. Y si yo digo que no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel soy yo para no dejar que pases esta prueba más allá de lo que puedas resistir, ahí es donde empezamos a vivir esta fe. Y dice, usted puede sentir que el agua ya va hasta acá. Y el Señor dice, iba en tus tobillos, pero tú sentías que estabas en una gran tribulación. Eran los tobillos. Pero ¿sabes qué? En medio de esa angustia, en medio de esa necesidad, yo siempre te estuve deteniendo. Tú se sentías pésimo, sí. Tú se sentías morir, es probable, pero yo nunca te dejé y nunca te voy a dejar. Y esa es la esperanza. Mire, sigamos el texto. Sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué cosa? Temporales. Y ese temporal habla de un lapso y de algo que va a terminar. Pero dice, pero las que no se ven, ¿qué cosas son? La próxima vez que usted esté sufriendo, la próxima vez que usted esté padeciendo, la próxima vez que usted esté mal, mire, ya lo he usado en la ilustración, no sé cuántas veces, pero una vez más. Todos saben qué es esto, no están limpias por si acaso. ¿Sí, verdad? Después dar el uso que quiera, limpiarse la nariz o las lágrimas. ¿Sabe que esto es temporal? Porque en el cielo no va a haber lágrimas. Esto es para usar acá, en momentos de tristeza, para dárselos a alguien que esté sufriendo, para mostrar misericordia con aquel necesitado. Pero usted tiene que hablar algo más importante. Dice que incluso las lágrimas las va a juntar el Señor, estoy parafraseando el texto, y de explicarle, allá no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay tristeza, y es pura alegría. Y ese mensaje es el que te quiero hablar. La próxima vez que estemos padeciendo, no se sienta también indigno. Somos seres humanos. La próxima vez que usted y yo estemos padeciendo, acerquémonos confiadamente. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, y estoy terminando ahora sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Antes bien, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y dice el escritor a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Acérquese a Jesús. En Jesús va a encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos. Y en esos momentos de angustia, en esos momentos de frustración, en esos momentos de debilidad, en esos momentos de lágrimas, usted pueda decir, estoy en tus brazos, no puedo más y simplemente necesito tu ayuda. Vamos a terminar en oración. Querido Padre Santo, gracias por recordarnos este hermoso pasaje en el cual vemos la importancia de vivir por la fe. Aunque la teoría la sabemos, Señor, y podemos citar Hebreos 11.1, Hebreos capítulo 11, versículo 6, y una cantidad de versículos, Señor, pero muchas veces, Señor, en el momento de vivirla es donde claudicamos. No que seamos indiferentes, no que no creamos en ti, pero somos seres humanos. Yo no sé cuál es la realidad de cada uno de mis hermanos aquí esta noche, pero te pido, Señor, que los fortalezcas. En medio de esa angustia, en medio de ese dolor, que tú puedas estar mostrando tu misericordia. Y
y que cuando más se encuentren abatidos, entre más se encuentren debilitados, tú restaures esos corazones. Muestres que siempre hay un camino y el camino eres tú. A veces nos podemos sentir indignos, nos podemos sentir abandonados, pero Señor, tenemos al Espíritu Santo, el cual obra y actúa día y noche y en todo momento. Gracias, Señor, por esta enorme oportunidad que tenemos de ser llamados hijos tuyos, y que este vivir por fe sea una realidad en cada uno de los que estamos acá. Te pido por los que están viendo la predicación a través de online o los que la escucharán, para que esta misma esperanza, este mismo consuelo pueda ser parte y realidad en sus vidas. Te damos las gracias y te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro bendito y glorioso Salvador. Amén. Es el momento de las ofrendas. Vamos a pedir a nuestro hermano Emilio si nos sirve, por favor. El texto lema es: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No olviden, mes de misiones, hay muy poco en este alfolí diseñado para las ofrendas. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo que tenemos para compartir, para aprender de ti también. Gracias ahora por ofrendas que se van a recolectar. Quiero pedirte que tú las bendigas y que puedan ser bien administradas, puedan ser usadas conforme a tu voluntad, y también bendice el trabajo de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. ¿Hay canto? ¿Cómo puedes no creer en Dios? ¿Cómo intentas ignorar su voz? Él ha dado muestra de sus grandes maravillas. Puedes ver su poder. Él eclipsa el sol hasta la más densa noche brillar. Todo lo transforma en su insigno soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Para el día 19, reunión de matrimonios, ya nuestros hermanos comentarán lugar. Tenemos para el 20, reunión de jóvenes a las 5 en 5 de mayo, 705. Tenemos 26, reunión de oración a las 7, y tenemos la película evangelística, también ya nos darán detalles. Recordamos sobre las ofrendas para las misiones y pues damos gracias a Dios por ello. Estamos despedidos, podemos estar en pie para la oración final y pues que sigamos en oración unos por otros. Padre, agradecemos tanto, al inicio oramos por esta actividad, gloria a ti por tu presencia por medio de tu Espíritu Santo, solicitando tu ayuda en esta noche. Bendice el regreso de mis hermanos, un descanso reparador, bendice las actividades de lo que resta de esta semana, escuelas, trabajos, negocios, estamos en tus manos. Gracias por atender a nuestras súplicas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos. Amén.